Buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Recuerden que el tercer parcial va a ser este día viernes 18 a partir de las 11 horas. ¿Sí? Habíamos finalizado la clase anterior el tema 7, que tenía que ver con la generación de información, tanto a partir de índices como de clasificación. Y el tema que le sigue tiene que ver con los SIG y la relación entre SIG y sensores remotos. Es un tema bastante sencillo, que yo creo que lo pueden seguir con la presentación que está en el aula. Así que me gustaría dedicarle la clase de hoy, porque prácticamente va a ser la última, al tema de las aplicaciones. Sobre todo para que vean la relación que guardan con nuestra ciencia, que es la geografía, y puedan hacer esa conexión necesaria entre la geografía y las posibilidades que brindan los sensores remotos para estudiar muchos fenómenos y hechos que, que son de interés para la geografía, ¿no es cierto? Y que muchas veces por ahí no tienen identificado a las imágenes como una herramienta sumamente valiosa para, no solamente de fuente de información, sino también como método de análisis. eh, Puede ser sumamente valioso. Así que la idea de hoy es comentarle un poquito eso. Esta unidad viene un poco a sintetizar el desarrollo de las unidades anteriores. Entonces, el objetivo es un poco que puedan ver en qué situaciones de la realidad se pueden utilizar esta tecnología. En la realidad también nos referimos a aplicaciones concretas en diferentes campos, que si no están relacionadas directamente con la geografía, están conectadas de alguna manera. Antes de ver las aplicaciones, quiero repasar un poquito las formas de presentar por distintos autores las aplicaciones en el campo de los sensores remotos. Campbell y Wayne tiene un criterio taxonómico de este tipo: las ciencias de las plantas, las ciencias de la hidrósfera, las ciencias de la tierra, usos y coberturas de la tierra. Navone, que es Argentina, lo divide a las aplicaciones en uso de la tierra, en agricultura, monitoreo de propiedades edáficas, inundación y desertificación. Navone, bueno, sobre todo el manual de ellos tiene una orientación agronómica, si se quiere, por eso eh, hace bastante hincapié en lo que es tierra y agricultura. El Centro Canadiense de Sensores Remotos propone la siguiente catalogación: aplicaciones en agricultura, en forestación, en geología, hidrología y hielo marino, coberturas de la tierra, océanos y costas. Y Pinilla propone una de las clasificaciones que a mí me gustan más, ¿sí? Los clasifican estudios de la litosfera, estudios de la hidrosfera, estudios de la atmósfera, estudios de la biosfera, cartografía y ordenación del territorio. Y esta me gusta más porque es un poco la visión que tenemos en geografía, y que ustedes ya lo habrán visto en las materias de primero y segundo año, que tienen que ver básicamente con geografía física, y que es ese enfoque, ¿no es cierto?, de el estudio de la atmósfera, que ustedes tienen climatología, la litosfera, que ven geomorfología 2 creo que es, y la hidrósfera, que tiene que ver con hidrografía marina y continental. Y también ese punto de contacto, ¿verdad?, entre estos tres componentes, que es la biosfera. La biosfera, que es ese lugar, ese punto de contacto entre litosfera, hidrosfera y atmósfera, que es donde se desarrolla tanto la vida animal como vegetal, que es el punto de contacto
que es el objeto de estudio de muchas ciencias, entre ellas la geografía. Así que bueno, desde mi punto de vista, el enfoque de Pinilla es uno de los más adecuados. Igual, esto está un poco sujeto a gusto. Vamos a ver un poquito cómo es la relación entre sensores remotos y ciencias geográficas, ¿sí? Jean Tricard dice que el espacio geográfico, o él lo define, ¿no es cierto?, como la epidermis del planeta Tierra, ¿sí? Esa epidermis, ese espacio geográfico, es el punto o plano de contacto de interrelación entre los componentes bióticos, abióticos y antrópicos, ¿sí? También esa epidermis es el objeto de estudio principal de los sensores remotos, lo que se conoce como cubiertas o coberturas terrestres. Más allá de que hay aplicaciones que tengan que ver con la atmósfera o con los océanos, la mayor parte de la teledetección se realiza sobre la superficie terrestre, ¿sí? Sobre esa epidermis de la que hablaba Tricard. Todos los objetos identificados por medio de imágenes se encuentran localizados en el espacio por medio de algún sistema de coordenadas. Eso es sumamente importante porque lo podemos incorporar en un SIG y podemos obtener un montón de propiedades geométricas de conexión que de otra forma son menos evidentes, ¿sí? También es posible medir su extensión, o sea, si los tenemos en un SIG, prácticamente podemos medir superficie, podemos medir perímetro, lo podemos describir, podemos indagar por qué ocurre allí, analizar su dinámica, comparar, ver la relación que guarda con otros fenómenos, ¿sí? Ahí es donde se aplican muchos de los principios de la geografía que vamos a ver luego uno por uno. Bueno, con respecto a esa clasificación que había propuesto Pinilla en un principio, el estudio de la litósfera, podemos ver varios aspectos dentro de la misma. Por ejemplo, la erosión del suelo, donde podemos aplicar los principios de localización, de distribución y de extensión, ¿sí? La erosión puede provenir de la acción humana, como ven en la foto de la izquierda, o de procesos naturales por fragilidad del suelo y algún agente externo como el agua, que genera ese proceso de degradación del suelo, de cárcavas eh, y lo que es quitar, digamos, la, la parte superficial del suelo, lo que va quedando es esa parte más dura, que es la menos productiva, la con menor capacidad de soportar vida vegetal, ¿sí? Eh, pero bueno, también se pueden analizar procesos de deforestación o de parche, digamos, por medio de imágenes multiespectrales, como la imagen de la izquierda, y en imágenes de radar, la misma, en la imagen de la derecha. De radar hemos visto muy poco, pero para que vean que también puede ofrecer información sobre coberturas de la Tierra, que, bueno, tienen también su importancia por lo que habíamos dicho desde un principio, ¿sí? Las ondas radar penetran la nubosidad, entonces, independientemente de las condiciones atmosféricas, yo puedo obtener imágenes. Se pueden estudiar procesos como estos que tienen que ver con minas a cielo abierto, lo que es extracción en laderas y en ollas, bueno, tienen distintos nombres, pero todo lo que es la, la extracción minera a cielo abierto, digamos, que bueno, es sumamente nociva. Fíjense los agujeros que deja en la superficie terrestre. Ahí es donde se hace, por ejemplo, la cartografía del efecto de la minería. También se pueden hacer estudios sobre geología, donde también se aplican los principios de localización, de distribución y de extensión. Fíjense que estos son una serie de volcanes en norte de Chile, noroeste argentino y Perú y Bolivia.
donde se utiliza sobre todo esta onda, esta franja, la banda P dentro de las microondas, que es muy utilizado para observar debajo de la Tierra. Ustedes ya saben que cuando hablamos de litósfera estamos hablando sobre todo de las capas superficiales del suelo, ¿sí? Donde podemos ver humedad, sobre todo, si es que el suelo está desnudo, algún tipo de propiedad, pero siempre en superficie. Cuesta mucho penetrar esa superficie. Bueno, con las ondas de, con las ondas de radar se pueden observar ciertos fenómenos como por ejemplo la actividad volcánica. Y bueno, también ya saben que si no es radar, si es una imagen del óptico o del infrarrojo, podríamos utilizar las bandas del térmico para ver alguna variación de temperatura y hacer el seguimiento de cualquier fenómeno de este tipo a partir de la temperatura. Pero bueno, también se pueden identificar, por ejemplo, presencia de minerales en superficie, ¿sí? ¿A través de qué? De las firmas espectrales. Yo puedo saber la región exacta en la que tiene un valor de reflectancia máxima ciertos minerales y a partir de allí puedo identificarlas en las imágenes, como en este trabajo donde se identificó ignimbrita y toba brechada, ¿sí? Que el uso que tienen en estas imágenes es que se detecta en superficie, pero como sabrán, muchos minerales se presentan en forma de vetas. Entonces, si encontramos en superficie, seguramente en profundidad también existe ese mineral. Así que es un poco como hoy en día la prospección minera se vale de estas herramientas para encontrar minerales que a veces a simple vista por ahí no se pueden identificar o en lugares inaccesibles no es fácil de identificar. También para cuestiones de geomorfología y de geología, se pueden aplicar los principios de descripción, de extensión y de relación. Extensión fácilmente se puede medir, fíjense, la presencia de estos anticlinales acá en Pensilvania, con esta estructura paralelas entre ellas, incluso zigzagueo producto de la metamorfosis de la roca. La relación que tienen con el escurrimiento, fíjense que este río encajonado acá, a pesar de sus meandros, corre encajonado, paralelo a los anticlinales. Y bueno, y a partir de ello generar cartografía geológica que está bueno obtenerla a partir de estas técnicas de uso de imágenes de radar. Esta es una imagen del Cañón del Colorado. Fíjense que no es lo mismo observar una imagen así en perspectiva, que está buena para un fondo de pantalla, pero otra cosa muy distinta es observarlo en una imagen satelital, donde podemos ver perfectamente cómo es la forma de escurrimiento del río, cómo corre encajonado entre estos cañones, el efecto de labrar, digamos, la roca que ha tenido el río, algunos sistemas de corrimientos anulares que vemos por acá. Bueno, toda una descripción geomorfológica se puede llegar a hacer a partir de estas imágenes. También con respecto a la geomorfología, en este caso son dos imágenes de Argentina, una es del noroeste, estos son las sierras subandinas, ¿sí? Fíjense cómo tenemos la presencia de estos cordones que se formaron producto del levantamiento andino, que son anticlinales, ¿verdad? Pero también tenemos un escurrimiento transversal que va desde el oeste hacia el este y ha trabajado estos anticlinales.
¿Cómo se llama, Celeste? ¿Te acordás cómo se llama este efecto cuando el anticlinal es cortado por la hidrografía? Sinceramente no. ¿Clus? ¿Te suena? No. Bueno, yo creería que al menos cuando estudiábamos con Popolicio, él nos contaba cómo estos anticlinales, parece increíble, ¿no? Pero terminan siendo erosionados por la fuerza del agua, por la fuerza de la gravedad. Y se explican estos cortes en los anticlinales, fíjate. Eh, Acá tenemos un valle de un río que viene corriendo desde acá, desde el oeste, y corta. ¿Cómo se llaman estas formaciones acá, así, que tienen forma cónica? ¿Conos aluviales puede ser? Ujú. No. Son los conos de deyección. Sí, 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 sí. son los conos de deyección que acá no lo vemos, pero esto es más alto y esto es más bajo, ¿sí? Esto es más bajo, esto es más alto. Entonces acá, en el quiebre de pendiente, es donde se acumula todo el material que viene arrastrando y erosionando acá el río, ¿sí? Acá viene erosionando porque baja con fuerza. Acá corta el anticlinal y acá el quiebre de pendiente hace que deposite todo este material aluvial, que son los conos de deyección. Fíjate como acá hay otro río, otro arroyo importante que tiene otro cono y hay una superposición de conos, ¿sí? En esos conos muchas veces se asienta la población. Bueno, son un problema porque muchas veces se pueden producir aluviones, ¿sí? Acuérdense que esto es un sistema geomorfológico, hidrogeomorfológico que funciona, que está activo. Cuando llueve mucho esto traslada todo el material, así que es riesgoso para la población ubicarse acá. Y muchas veces, como es un material suelto y húmedo, la gente practica agricultura en estos lugares. Bueno, tiene sus problemas también esto. La imagen que ves hacia la izquierda tiene que ver con la meseta patagónica. Esta es la parte alta, la mesa, y esto es la parte erosionada, ¿sí? En la parte alta, por efecto de la erosión eólica, se forman estos pequeños agujeritos que se llaman mallines, que se forman por erosión del viento arremolinado, con, con partículas que van erosionando la parte más frágil de- del basalto que está acá arriba, ¿sí? Que es la parte más dura. Hay acumulación de agua, puede haber acumulación de agua o humedad, y la parte más frágil ya fue erosionada y trabajada, fíjate, por la red hidrográfica. Acá se forman estos arroyos, donde hay acumulación de agua, se forman algunos lagos y lagunas. eh, y bueno, así es un poco el paisaje patagónico, como se lo ve desde las imágenes satelitales, que también es una gran herramienta para estudiar todo lo que es la geomorfología patagónica tan particular de mesas y valles o de mesetas escalonadas que predominan en la Patagonia extraandina. Otra aplicación tiene que ver con la hidrósfera, sobre todo para ver hielo marino y terrestre, donde también podemos aplicar los principios de extensión, de comparación y de actividad. Esto, no sé si te ubicas, pero esto es Groenlandia, esto es Alaska, esto es península de Kamchatka, el estrecho de Bering, ¿sí? O sea, esto es contacto entre Canadá, América del Norte y eh, Europa, ¿sí? Entonces, es donde estaría el círculo polar ártico, que es donde sabemos que anualmente se forma una capa de hielo, ¿sí?
Bueno, fíjate que a partir de imágenes satelitales recién se puede hacer la cartografía del casquete polar, donde ves ese proceso de formación, de expansión y luego de contracción del hielo ártico, que es tan importante para la vida marina en ese sector de nuestro planeta. Pero a lo que voy es que con las imágenes satelitales recién se pudo tener una mejor idea de la extensión y comparar y ver el proceso de actividad de la formación del hielo en ese sector del planeta, porque antes de eso no se sabía. O sea, se hacía cartografía recorriendo el lugar, lo cual era este, bastante inexacto y dificultoso, ¿sí? Como se imaginarán. Otro tipo de aplicación con respecto al hielo tiene que ver bueno, el hundimiento de la barrera de Larsen, que se produjo en el año 2002, como desde el 31 de enero hasta el 5 de marzo se fue ahuecando acá este sector, fíjate, hasta que, bueno, como les digo, en el último momento de esta escena es bien pronunciado la entrada de- del, del océano, digamos, en la barrera de hielo. Eh, bueno, todo este proceso con otra herramienta sería prácticamente imposible o muy difícil. Por más que haya un observador ahí, sería sumamente complicado representar el proceso en cada una de las etapas, ¿sí? Esta es otra representación de hielo continental que tiene que ver con el glaciar Viedma en los lagos del sur argentino. Y esta imagen en perspectiva con la imagen lo que te muestra es un poco la pendiente que te explica por qué tiene esta forma la lengua glaciaria, ¿sí? Claro, fíjate que como el hielo acá se va acumulando en el circo glaciario y por gravedad el hielo y por plasticidad el hielo comienza a desplazarse y forma esa, tiene esa forma tan típica de lengua glaciaria con esos colores que son las morrenas, ¿sí? Que van arrastrando en su movimiento. Otro estudio que tiene que ver con la hidrósfera es, la variación de la temperatura, eh, o más que nada una cartografía de lo que es la temperatura en la superficie del mar, que hasta este momento, hasta que no existieron los satélites, no se tenía una muy buena idea de las temperaturas, pero de manera continua, ¿sí? Lo que sí se tenían a partir de boyas y de otros instrumentos son datos puntuales, pero yo ya les había dicho que no es lo mismo una interpolación a partir de datos puntuales que una imagen con valores continuos como eh, pueden ofrecer estas imágenes satelitales. Obviamente que se confirma lo que todos sabemos, que en la línea ecuatorial encontramos las mayores temperaturas, ¿sí? Igual con, con algunas variaciones que, bueno, nosotros también ya sabemos, como aquí la corriente fría de Namibia, aquí la de Perú, que están llevando agua fría y fíjense cómo eso afecta a la distribución de las temperaturas en el, en el océano, en los océanos. Eh, un poco más próximo a nosotros, tienen que ver con estas imágenes entre enero y febrero de 2003. Fíjense que acá básicamente lo que vemos es la retracción de enero con respecto a febrero de la corriente de Malvinas y el avance de la corriente de Brasil. ¿Cuál es la fría y cuál es la cálida, Celeste? La fría sería la... ¿Te acordás de Hidro eso? Sí, es lo que no sé muy bien cómo explicar. La fría sería la que se muestra en azul, o sea, la que viene del sur, Las de y la Malvinas. cálida, sí.
y la cálida es la que viene del norte. Bien. Fíjate cómo el punto de contacto aquí está prácticamente en el Río de la Plata y para el mes de febrero eh, se desplazó prácticamente a la zona de Bahía Blanca, ¿sí? Por el avance en el verano de la corriente cálida del Brasil. Otro estudio que se pudo realizar a partir de imágenes es lo que se conoce como superficie del mar, que es la altura media básicamente, y que tiene que ver está relacionado directamente con los vientos y por lo tanto con el oleaje. Fíjate que hasta este momento no se sabía realmente cuáles son, o sea, sí se tenía una idea un poco intuitiva de los lugares con mayores oleajes del mundo, y gracias a este mapa se puede, a este producto, a partir de una imagen, se puede saber con exactitud dónde están los lugares con mayor eh, actividad eólica y por lo tanto las olas más altas, digamos, que tienen que ver aquí este sector entre Groenlandia y las Islas Británicas y el, el este el oeste, perdón, del continente europeo, o aquí en este sector al sur de África, donde tenemos todo un sector sin masa continental, donde la fricción de los vientos es prácticamente nula, por lo tanto toman muchísima velocidad, ¿sí? Eh, bueno, algunas cuestiones ahí que obviamente también acá al sur de Argentina, al sur de la isla Tierra del Fuego, es un lugar que nosotros ya sabíamos que era sumamente peligroso para la navegación, una especie de cementerio de barcos, así lo conocían antes, por, eh, por la, la velocidad de los vientos, la frecuencia de los vientos y el problema que eso genera para la navegación, sobre todo antes, ¿no? Hoy en día ya con la navegación por instrumentos eso es eh, mucho menos problemático. Bien, también se pueden hacer estudios sobre la pérdida de costa. Este es un estudio realizado en Murcia donde el oleaje ha reducido la costa entre el momento 2 y el 1. eh, Se ha comido, digamos, parte de la costa y bueno, y esta gente estaba calculando un poco la superficie que había ganado el mar entre dos momentos determinados, ¿sí? Eh, ¿Este paisaje te suena conocido, Celeste, o no? No, quizás si lo viera desde otra perspectiva, tal vez. Acá está en perspectiva, justamente. Este es el promontorio rocoso, uno de los promontorios rocosos más famosos del mundo. Es el estrecho de Gibraltar. Esto está ubicado en el sur de España, esto es España y esto es África. Es un promontorio rocoso, es decir, viene una punta aquí que entra hacia el mar, tiene una bahía natural que es la bahía de Algeciras y un puerto natural que, bueno, enseguida los británicos se dieron cuenta de la utilidad de este accidente geográfico y lo tomaron como base. La base de Gibraltar es una de las bases más famosas del mundo y que sigue estando en manos británicas a pesar de estar en territorio español. Y que bueno, también es consecuencia de una disputa territorial ahí, algo así como nuestras Islas Malvinas. Bueno, no, como a partir de imágenes satelitales acá no se nota mucho, pero se alcanzan a ver algunos arcos, ¿sí? Bueno, eso se ve mejor acá en una imagen de radar que tiene que ver con el intercambio de agua entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Fíjense que por variaciones en la altura del agua precisamente y por las corrientes, hay un flujo, hay un intercambio de aguas importante que si no fuese por imágenes satelitales, uno a veces intuía que eso ocurría. Pero es que acá lo estamos comprobando. Evidentemente, eh, el,
el intercambio de aguas existe entre el mar Mediterráneo, que ya saben que es un mar casi cerrado, y el océano Atlántico. Siguiendo con los estudios de hidrósfera, se pueden aplicar a hidrología, donde también se aplican los principios de distribución, de extensión y de conexión. Es decir, la delimitación de una cuenca hidrográfica se puede realizar a partir de un DEM. Se pueden realizar simulaciones de inundación a partir de imágenes LiDAR, perdón. Esto tiene que ver con una simulación de inundaciones en Zaragoza, una ciudad del centro de España, donde justamente lo que se simula es la inundación en el casco urbano y de qué manera afectaría a la misma. Bueno, una determinada altura del agua, fíjense cómo ellos analizan la parte de la ciudad que se vería afectado. Esto es el río Ebro, cuando pasa por Zaragoza. Ya han tenido varias inundaciones de este tipo, así que lo que estaban haciendo era simular con LiDAR alturas máximas para ver la superficie afectada, qué edificios se verían afectados, cuáles serían los más vulnerables, estudios de ese tipo. También se pueden hacer estudios de contaminación aplicando los principios de distribución, de extensión y de conexión. Esto es el derrame que tuvo un petrolero en la bahía cerca de la localidad de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires. Así es como se ve en una imagen multiespectral, en una imagen Landsat. Esto fue en enero de 1999 y así es como se ve en una imagen de radar. ¿Sí? Fíjense cómo se puede hacer la delineación, digamos, del área afectada y a partir de esto saber bien dónde volcar los recursos para tratar de extraer el agua con petróleo. Bueno, también hay estudios, obviamente, como lo sabemos, para la atmósfera, donde también se pueden aplicar los principios de distribución, de extensión y de actividad. En este caso tiene que ver con la radiación normal directa mensual. La radiación está expresada en kilowatts por metro cuadrado por día. Y bueno, tiene que ver un poco con lo que nosotros ya sabemos, cómo es la radiación, cómo es su variación espacial a lo largo de los meses. Fíjense que para los meses de verano la radiación es muy alta, sobre todo en el hemisferio sur, y muy alta, digamos, hacia la Antártida, y sobre todo en las áreas tropicales, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, alcanza máximos valores. Sin embargo, no tanto en la zona ecuatorial por una cuestión de, de nubosidad, la radiación es menor. ¿Sí? Uno podría llegar a pensar que en la zona ecuatorial se produciría el máximo, pero debido a la SIT, a la formación continua de nubosidad ahí en el anillo ecuatorial de nuestro planeta, la radiación no es tan alta como sí lo es en las áreas tropicales, donde debido a la alta presión normalmente hay menos nubosidad, está más despejado, por lo tanto la radiación es más alta. Y este estudio, para que vean que podemos pasarnos de escalas globales a escalas locales, me pareció sumamente interesante, que tiene que ver con la huella solar, como le llaman. Es un mapa que han hecho investigadores españoles. Está para varias ciudades españolas, pero básicamente es algo parecido al anterior, pero lo que miden es la cantidad de radiación que llega a las áreas urbanas. Y esto acá puede parecer, no sé, que no tiene mucho sentido, pero les aseguro que para las ciudades europeas sí que tiene mucho sentido, porque en Europa las ciudades son mucho más compactas, la densidad es más alta,
las calles son más estrechas, los edificios son más altos, entonces la luminosidad en las calles es muy diferente a la de acá. Eh, Acá nuestras calles son anchas y las construcciones son bajas, por lo tanto llega sol continuamente, pero eso en Europa, aparte por la posición, por la latitud a la que está Europa, la radiación no es como la nuestra aquí, es diferente. Entonces a ellos les interesa muchísimo saber qué cantidad de radiación llega en las calles. Bueno, fíjense que los valores más altos obviamente están en estos lugares abiertos, que son las plazas, y los menos son estas calles que están en celeste o en azul. Bueno, cuanto más estrecha la calle, menor es el valor de radiación. Eh, bueno, eso tiene efectos este, hasta para la salud humana. Ustedes ya saben que la presencia del sol es importante. eh, Así que bueno, me pareció interesante este estudio para que vean cómo también se pueden hacer aplicaciones de la cantidad de radiación solar a escalas urbanas y a escalas globales. Y bueno, no podía faltar dentro de las aplicaciones atmosféricas eh, las imágenes ofrecidas por el satélite GOES, que utiliza el Servicio Meteorológico Nacional de nuestro país. Esto tiene que ver con el pasaje de un frente frío, un frente de tormenta, el 24 de enero del año 2014. Y lo dejé a porque, bueno, son las típicas tormentas de verano que suelen azotar a nuestro país y en este caso el frente de tormenta es extremadamente largo. Debe tener como unos 2.000 kilómetros de extensión y un desarrollo bastante importante, ¿sí? Ustedes ya saben lo que es la escala cromática, donde estos colores bordeaux intensos están indicando un importante desarrollo vertical de la nubosidad y bueno, y eso este, normalmente conlleva la presencia de tormentas fuertes que se pueden dar a nivel local. También, siguiendo con las aplicaciones atmosféricas, se pueden llegar a realizar el seguimiento de huracanes, ciclones tropicales o huracanes, como estos que han azotado a México. Acá detectamos en una imagen 1, 2, 3, 4, 5 huracanes activos en distintos grados de desarrollo para lo que es América del Norte, ¿sí? Dos que se están formando acá, dos se están formando en el Pacífico, uno ya está cerca de tierra, otro estaba golpeando aquí en el Golfo de México y otro que se está yendo acá por las Antillas y en América Central. Bueno, para este tipo de estudios es fundamental eh, hacer el seguimiento, es decir, obtener imágenes repetitivas y sobre todo tener información de la velocidad del viento. Este es un ejemplo de un instrumento, de un dispersómetro, se llama así, en un satélite ERS-1, para hacer el seguimiento de los huracanes. La flecha, eh, si le prestan atención, tiene una una longitud que está indicando la mayor o menor velocidad. Fíjense que los que están más alejados son más cortitos y no se alcanzan a ver porque los dos se ven blancos, ¿no es cierto? Pero los del centro o los que están cerca del huracán son más largos, están indicando una mayor velocidad. Continuando con las aplicaciones de la atmósfera, podemos hacer análisis comparativo de lo que son inundaciones. Esto es el Parque de Doñana en el sur de España, que tiene que ver con un área natural protegida, una albúfera básicamente, donde sufre inundaciones regulares y da vida a un parque natural acá muy lindo. Estas zonas brillantes acá al sur son dunas y esta es la albúfera donde regularmente se produce inundación y da vida a una vida este, de fauna y vegetación silvestre muy, muy importante.
Acá está el cauce del río, acá hay uno y acá hay otro. Fíjense cómo en esta época es ocupado por las aguas. E incluso en este sector de la imagen se puede ver cierta práctica agrícola, porque también en los límites del parque hay actividad arrocera, o sea, una práctica agrícola. Y esta, bueno, se ve un poco mal, pero es un producto realizado por el INTA y la CONAE que tiene que ver con el mosaiqueo de unas imágenes que están representando las inundaciones de 1998. La verdad que se ve fulero, ¿no? Pero bueno, lo que sí podemos ver acá es el ancho del valle del río Paraná, que en esa época de ribera a ribera llegaba a ocupar 100 kilómetros, para que tengan una idea de la magnitud de las inundaciones en ese año, en abril de 1998. ¿Sí? Siguiendo con las aplicaciones del- de la atmósfera, no podemos dejar de mencionar lo que es la humedad atmosférica, donde también podemos aplicar esos principios de distribución, de extensión y de actividad con algo que no siempre es perceptible por el ojo humano, ¿sí? La humedad, obviamente, nosotros la percibimos, es una sensación, pero no la vemos. Bueno, en algunas bandas del infrarrojo sí se puede ver, y esto es la presencia de humedad en, en el norte y centro de la República Argentina. También podemos llegar a obtener valores como la evapotranspiración en, en un sector del sur de España, donde se obtiene a partir de imágenes satelitales eh, este, este valor tan importante como es la evapotranspiración, que tiene un, un rol importante en lo que es el ciclo hidrológico y en el cálculo del balance hídrico. Esta es otra cartografía que a mí me parece de sumo interés, que hasta que no se disponía de imágenes satelitales no se tuvo una verdad, una idea verdadera de lo que es, por un lado, la distribución y la altura de los bosques en el mundo. Sí había cartografía de bosques, pero de manera local. Bueno, fíjense que acá tenemos para todo el mundo. Bueno, los valores rojos intensos están indicando la mayor altura de los bosques, donde la mayoría ya nos imaginamos, en lo que es la cuenca del Amazonas, en la cubeta del Congo y en las islas de Borneo y de Java, península de Malaca y esta isla que está acá al norte de Australia. Pero bueno, también tenemos otros sectores con bosques altos, como ya lo sabíamos, en el oeste de Estados Unidos y de Canadá, sobre todo, en algunos sectores de Europa y en la Siberia rusa, ¿sí? También en Corea, en Japón e incluso en el norte de la India, eh, hacia Nepal y ese punto de contacto entre China y la India, donde también hay una presencia de bosques de gran altura. También podemos observar dentro de lo que son los estudios o la aplicación de biosfera, lo que es la distribución de cultivos. Básicamente lo que vemos acá es una zona fronteriza, Mexicali, entre Estados Unidos al norte y México al sur. Tenemos ahí dos áreas urbanas, el límite pasa por acá. Y bueno, lo que vemos un poco es cómo es la organización agraria en dos países bastante contrastados, ¿no es cierto? Uno es la organización muy regular de lo que son los farmland en Estados Unidos y el
el monocultivo, la organización o la desorganización, si se quiere, de lo que es la actividad agraria en México, la organización mucho menos regular que la que vemos en Estados Unidos. Ahí también podemos aplicar esos principios de distribución, de extensión y de comparación entre un sistema de producción y el otro. Bueno, también se pueden aplicar imágenes a otras escalas, o sea, esto ya sería una parcela en particular, donde podemos aplicar índices como el NDVI, podemos trabajar con curvas altimétricas y determinar sectores donde se va a aplicar un determinado herbicida o donde se pueden aplicar ciertos agroquímicos para reforzar los nutrientes del suelo. Es lo que se conoce un poco como agricultura de precisión y acá en la parte inferior izquierda lo que ven es el trabajo de una máquina, de un tractor que está aplicando algún, algún tipo de aditivo al suelo. Esto no lo vimos prácticamente, pero sepan que también tienen aplicaciones dentro de lo que es el estudio de la biosfera, al estudio de la fauna. Es un poco difícil porque acuérdense que para detectar animales en un píxel es un poco complicado, pero bueno, eh, hay estudios como de esta gente que estudia colonias de pingüinos en, en la Antártida. Fíjense como estas manchas que uno no sabría bien qué sería si no fuese un biólogo marino. Eh, no sé, uno por ahí podría llegar a confundirlo con presencia de roca desnuda, suelo desnudo de roca básicamente, pero nada, son colonias de pingüinos y bueno, ellos tienen algunos índices para tratar de calcular la densidad de animales por áreas. ¿Sí? E incluso como se hace la detección de barcos por medio de imágenes, también hay gente que hace el seguimiento de detección y seguimiento de ballenas por medio de imágenes. Es un poco más complicado porque la periodicidad de las imágenes a veces no siempre te permiten hacer un seguimiento, pero sí al menos la detección para saber por dónde están eh, los grupos de ballenas navegando. Eh, También, siguiendo con los estudios de la biosfera, se pueden hacer seguimientos de lo que son bosques y cultivos y se pueden aplicar los principios de distribución, de extensión, de causalidad y de conexión. Fíjense eh, eh, cómo se explica que dejemos esta parte de terreno sin, este, sin limpiar, digamos. ¿Sí? Bueno, esto evidentemente es un valle, hay un arroyo por acá que debido a la pendiente no tiene utilidad para la agricultura. Entonces son las partes que por ahí se salvan de la deforestación de la tala de, de la vegetación natural para aplicar a la agricultura. ¿Sí? Es un poco lo que se puede ver aquí en esta imagen de el norte de Argentina, una zona de contacto entre Chaco y Formosa, donde podemos ver un poco la extensión del fenómeno de la deforestación y de la causalidad. Estas son algunas rutas que se habían abierto y estas manchitas son las pequeñas abras que existen en el lugar. Algunos son parajes, otros son los pequeños puntos a partir de los cuales se expande la agricultura. Y bueno, en principio de comparación también, ver un estado entre 1972 y el otro año, no lo vemos acá, pero bueno, es seguro arriba del 2010, para que vean cómo ha cambiado la cobertura natural, cómo se ha reemplazado por los cultivos en este sector de nuestro país. También se pueden hacer cortes temporales
para ver la evolución de las coberturas de la Tierra, lo que ustedes estuvieron trabajando, la identificación de coberturas, bueno, independientemente del sistema de clasificación que utilicen, en varios cortes temporales yo puedo medir cómo ha sido la variación, puedo analizar cada una de las coberturas o todas ellas, en este caso interesa un poco, por lo que veo, el bosque nativo, y cómo se ha ido reduciendo en este sector, en esta área de estudio, ¿sí? Una de las últimas aplicaciones tiene que ver con la cartografía. Como sabrán, la disposición de series continuas de imágenes satelitales se utilizan para obtener productos cartográficos como pueden ser el parcelario. eh, eh, y ese parcelario, bueno, puede coincidir exactamente con una imagen satelital donde vemos la división de- del suelo a partir de la actividad agrícola, o como cartografía de base directamente. Por ejemplo, en este producto del Instituto Geográfico Nacional, donde combinan la cartografía tradicional, la famosa carta topográfica, con una imagen satelital, ¿sí? Es un producto que hace unos años han lanzado, que es la carta imagen, en este caso de San Martín de los Andes, eh, la escala de 1 en 250.000. Y por último, lo que tiene que ver con la ordenación del territorio. Me puedo valer de fotografías aéreas antiguas y de imágenes satelitales nuevas o de productos más novedosos como son los LiDAR para ver, por ejemplo, la, la evolución de los meandros, detectar estas áreas donde hay ciertas prácticas agrícolas, pero que, eh, que pueden llegar a tener que pueden llegar a estar en riesgo cuando se producen los desbordes de los ríos, porque ya saben que estos lugares, si estuvieron ocupados antes por el agua, ante un desborde del cauce principal, seguramente lo van a ocupar. Y así se pueden evaluar pérdidas económicas y sobre todo evitar pérdidas de vida debido a estas inundaciones. Eh, Se pueden aplicar también, así como vemos una aplicación en un área rural, se pueden realizar estudios a nivel urbano a partir de la identificación de algunos índices como el NDVI o el índice de construcción, de permeabilidad, como le llaman en inglés, y hacer combinaciones y obtener coberturas del uso de la tierra urbana que son sumamente importantes, sobre todo para los planes de ordenamiento territorial y para la zonificación de usos de la tierra urbana, que es la base de los códigos de planeamiento urbano que se utilizan en todas las ciudades. Entonces, fíjense cómo a partir de estos productos podemos llegar a tener información mucho más fidedigna para esos códigos de planeamiento que siempre son materia de discusión en las áreas urbanas. Bueno, repasando un poquito, fíjense cómo a partir de imágenes satelitales podemos aplicar todos los principios de nuestra ciencia geográfica. El principio de localización, que fue enunciado por Ratzel, podemos identificar perfectamente dónde está localizado un fenómeno, como en este caso un incendio forestal. Podemos aplicar los principios de descripción de Paul Vidal de Lablache, que fue enunciado por este geógrafo francés, donde podemos identificar la presencia de nubes, que yo le identifico por este borde sombreado, a diferencia de esto, que tiene otra coloración y algunos lo pueden llegar a confundir con nubosidad, pero bueno, utilizando una composición falso color, yo puedo diferenciar esto que es nieve de lo que es la nubosidad. La nieve está presente en el parteaguas, ¿sí? Una parte escurre para acá y el otro para este lado.
tenemos valles intermontanos, fíjense que son estas entradas que se ven con una coloración verde. Evidentemente en el fondo del valle crece vegetación y hacia las laderas es menor. Podemos ver un centro urbano aquí, ubicado también en este valle, al costado de un río. Bueno, una serie de descripciones que podemos hacer del territorio a partir de esta imagen satelital. También podemos aplicar el principio de comparación o analogía enunciado por Carl Ritter y Vidal de la Blache, donde vemos la conexión entre el fitoplancton y el NDVI, las regiones con NDVI, fíjense que están en las regiones donde la vegetación crece de manera vigorosa, es decir, en la cubeta del Amazonas, en la cubeta del Congo, en la zona ecuatorial del sudeste asiático, pero también hay valores altos en el noreste de América del Norte, en Europa occidental y también en esta parte de Asia, ¿sí? Y ver un poco la relación que tienen con el fitoplancton, que es, ustedes ya saben que es la base de la cadena alimentaria de la fauna marina y que tiene mucha relación también con la, con la vida humana, porque sobre todo a partir de la pesca. Bueno, fíjense como en este sector, en el mar argentino, es un área muy rica de fitoplancton, también en este sector de- del occidente europeo y en algunas partes de Asia, ¿sí? El principio de conexión o de la relación enunciado por Jan Prince, lo que hoy veíamos un poco en las imágenes de deforestación en nuestro país, esto es lo mismo, pero creo que es un ejemplo de Paraguay o de Brasil. Fíjense cómo a partir de estas rutas de penetración en la selva hacia 1975, en forma transversal se abren estas líneas a partir de las cuales se va talando, se va extrayendo la madera. Y bueno, es un proceso sumamente preocupante hacia 1992. Fíjense el efecto que ha tenido en en el territorio. En esta imagen se ve la vegetación de una manera continua, densa, y aquí está sumamente deteriorada debido a la extracción maderera. Bueno, a modo de cierre podemos decir que los sensores remotos ofrecen este, una formación profesional importante, con una importante demanda laboral, tanto en el sector público como privado. Eh, Nosotros pensamos que esta asignatura recupera muchos de los conceptos y conocimientos que ustedes han adquirido en otras asignaturas, sobre todo las que han visto hasta ahora, que básicamente tienen que ver con el área de geografía física. Ya vieron que guarda muchísima relación con esas asignaturas, siempre los estamos trayendo a colación de saberes que tienen en geomorfología, en hidrografía, en climatología, en geomorfología. Eh, pero, ¿qué tiene de interesante, de novedoso esta información satelital? Bueno, que ayuda a los alumnos a mejorar sus habilidades para observar, describir, relacionar, explicar y sintetizar, ¿sí? Porque muchas veces cuando uno por ahí observa un mapa hidrográfico, bueno, se queda básicamente con lo que es esa componente, la hidrográfica, o si observa un mapa geomorfológico, bueno, está puesto el acento en los rasgos geomorfológicos. En cambio, en las imágenes lo que encontrás es todo relacionado y sos vos el que le tenés que extraer las relaciones a los elementos que encontrás en la imagen. Esa esa habilidad es sumamente importante que ustedes la puedan desarrollar, ¿sí? Y tiene muchísimo que ver con esa capacidad
de análisis y de síntesis que hace el geógrafo. También, obviamente, como les decía, constituye una síntesis para la asignatura, porque tratamos de enlazar todo lo aprendido desde la primera hasta la última unidad, eh, y pensamos que viene a- a mostrar el ciclo completo de lo que es el uso de las imágenes satelitales, desde esas primeras unidades de bases físicas que eran bastante abstractas, a estas que tienen que ver con aplicaciones que ya habrán visto que tienen eh, mucho que ver con el desarrollo de la vida del ser humano y de la vida animal y vegetal en nuestro planeta. Así que, bien, eso es todo por hoy. Damos por finalizada la clase.